Buenos días, ingeniero. Bueno, esta es la resolución de los ejercicios enviados sobre amplificadores. Bien, en nuestro primer ejercicio tenemos cuál será el RMMC de un OPAMP que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios de RMS. Al aplicarle 1 milivoltio RMS en la terminal inversora y 2 milivoltios RMS en la terminal inversora. Y al aplicarle un voltaje común de 1 milivoltio RMS en sus terminales de entrada. Proporciona un voltaje de salida de 35 microvoltios de RMS, expresar nuestro resultado en RMS. Bueno, primero para la resolución de este ejercicio, tenemos que tener presente que tenemos un amplificador en modo diferencial y un amplificador también que están trabajando en modo común y en modo diferencial. La característica principal del modo diferencial es que trabaja con dos voltajes, con dos voltajes de entrada distintos, y el de modo común trabaja con un voltaje eh, común para ambas entradas. ¿Ya? Como se está trabajando tanto como amplificador de modo común, este se caracteriza porque recibe la misma señal a las dos terminales de entrada. Cuando se trata, ¿no?, de un amplificador operacional que trabaja en modo diferencial y modo común, el amplificador diferencial elevará la señal de modo diferencial de una manera considerable, mientras que el modo común la amplificará de una manera muy ligera. Para determinar el RRMC, que es la relación de rechazo común, usaremos la relación de la ganancia de modo diferencial y de modo común, y el resultado se expresará en decibeles. Para poder calcular el amplificador en modo diferencial, eh, el modo diferencial se caracteriza porque el amplificador capta la diferencia entre las dos señales de entrada. Entonces, transformando una vez a voltaje pico, porque nosotros tenemos que trabajar con el voltaje pico, no con el RMS, el voltaje diferencial nos da 1.414 milivoltios. Se sabe que el voltaje diferencial está amplificado por el OPAMP para dar una salida de 494.97 voltaje pico. Los 350 se transforman a voltaje pico. Por lo tanto, se utiliza la fórmula de la ganancia, en donde reemplazando los valores nos da 350.04. Para la parte de modo común, el voltaje común de entrada es de 1.414 milivoltios pico, como se ha dicho anteriormente. Este tipo de amplificador se caracteriza porque porque las dos terminales tienen un voltaje en común. ¿Sí? Entonces, resolviendo de la misma manera, se va a amplificar una señal para que tenga una señal de salida de 49.497 microvoltios pico, que es asimismo los microvoltios de RMS transformados a voltaje pico. Por lo tanto, para la ganancia en modo común, resolviendo la operación, nos da, y reemplazando los valores, nos da 0.035. Una vez obtenidas ya las ganancias de tanto de modo diferencial y modo común, aplicamos la fórmula para el rechazo común. Entonces, como se había visto anteriormente, la fórmula de rechazo común es la ganancia diferencial sobre la ganancia común. Entonces nos da un valor de 10.001.142. Como este valor es demasiado grande, se utiliza el logaritmo para poder expresarlo en decibeles, ¿no? Es lo que nos está preguntando el ejercicio, tener nuestro valor de rechazo común en decibeles. Entonces, resolviendo y aplicando las fórmulas que se han visto en el libro guía, obtenemos 80 decibeles. Esto quiere decir que nuestro amplificador es un muy buen amplificador, ya que mientras más alto es el valor de los decibeles, amplica de mejor manera la señal, y por ende también es un aparato mucho más costoso. Para el siguiente problema tenemos el problema 9.10, que nos dice que calculemos el voltaje de salida para el circuito del problema 9.9, en donde nos están dando ya la resistencia 1 y la resistencia de retroalimentación. También nos dan un voltaje de ingreso de 1.25 milivoltios pico pico. Bueno, como se puede observar, se trata de un amplificador inversor, en donde su característica principal es que el voltaje de entrada eh, está conectado a la terminal negativa, y la parte positiva va conectada directamente a tierra. Esto quiere decir que nuestra señal de salida tiene que ser negativa, o sea, tiene que ser inversa. Entonces, en la resistencia para poder entonces calcular el voltaje salido, utilizamos la relación que se han observado en el libro guía, ¿sí?, que utilizamos en clase, en donde es menos la resistencia de retroalimentación, menos la resistencia sobre la resistencia de entrada por el voltaje de entrada. Reemplazando los valores y resolviendo la operación nos da menos 5.375 milivoltios pico, en donde esto se va a observar mediante la simulación. Como podemos observar aquí, hemos puesto un voltaje de ingreso de 0.625 milivoltios pico. Esto es porque el problema nos entrega 1.25 milivoltios pico pico. Nosotros necesitamos el valor pico para poder trabajar. Bueno, una vez ya resuelto realizado nuestro simulador en ORCAD, nosotros tenemos que calcular que nuestro voltaje de salida en la parte de acá sea los menos 5.375 o un valor aproximado al mismo.
Entonces, realizada ya la simulación, nos queda de esta manera, en donde nosotros, viendo nuestro valor, como podemos observar, la señal, nuestra primera señal es inversa, eso quiere decir que es negativa, porque estamos utilizando, como se ha dicho anteriormente, un voltaje un voltaje un voltaje no, un amplificador operacional no inversor, ¿sí? Bueno, entonces, observando nuestros valores, nos dan menos 5 nuestros valores nos dan exactamente los 603.55, que es un valor que está próximo, sí, a lo que nosotros le colocamos como voltaje de entrada, ¿no? Que sería nuestro 0.625 milivoltios, ¿no? Este está en microvoltios. Bueno, también nuestra señal de salida, los menos 5.1820 milivoltios, es un valor también que está aproximado al voltaje que nosotros sacamos mediante cálculos a mano. En conclusión, la variación que se está dando, esta vez porque no estamos utilizando todos los decimales al momento del cálculo. Este sería todo el primer ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice que debemos obtener el valor de la resistencia de retroalimentación con los datos que nos da el problema. Muy bien. Entonces, como se había dicho primero, anteriormente en el anterior ejercicio, siempre tenemos que transformar estos voltajes de RMS a voltajes picos. Transformados nos quedan de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, en este caso, como se puede observar en la imagen, es un amplificador operacional no inversor, el cual se caracteriza por tener una fuente de señal conectada a la terminal positiva y la terminal negativa recibe un poco de las señales de salida gracias a un partidor de tensión que está formado por la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Entonces, utilizando la relación que también se obtiene en el libro guía que hemos estado trabajando, tenemos este de aquí, despejando nuestra resistencia RF, nos queda de la siguiente manera, y reemplazando y resolviendo todas nuestras incógnitas, nos da que la resistencia de retroalimentación debe ser de 102.798 mega ohmios. Entonces, este valor se va a verificar mediante simulador. Bueno, como se puede observar, este sería ya el circuito simulado. Como se puede observar, nosotros hemos colocado una resistencia de retroalimentación de los 102. Redondeándole a 7.81 mega ohmios que nos salen mediante los cálculos. Entonces, realizando la simulación, nos queda de la siguiente manera. Como podemos observar, se trataba de un amplificador operacional no inversor, en donde la parte, nuestra primera señal es positiva. Entonces, quiere decir que también está de una manera correcta. Y como podemos observar, nuestro voltaje de salida es 4.2336, que es un valor aproximado a los 4.5431 que se obtiene mediante los cálculos, al igual que el voltaje de entrada de los 32.615 milivoltios, que es también muy aproximado a los 35.35 milivoltios pico que se tienen en cálculos. Nuevamente la misma conclusión, que la variación de valores, esta pequeña variación, se debe prácticamente porque no se utilizan todos los decimales al momento del cálculo de las resistencias o de los mismos voltajes transformables de voltaje RMS a voltaje pico. Eso sería todo del problema número 3. En el siguiente ejercicio, en el 9.17, nos dice que calculemos el voltaje que entrega la salida del circuito en la figura 9.30, ¿no? En donde nos están dando todos los voltajes de entrada, los 4 voltajes de entrada. Entonces, para la resolución de este problema, se utilizará la relación del voltaje, como es un tipo de amplificador sumador, un amplificador operacional sumador, en donde se establece que el voltaje salida es la suma algebraica invertida de los voltajes de entrada multiplicados por un factor corrector que se da por la relación del resistor de retroalimentación respecto a la resistencia a la cual se aplica la señal de entrada. Como podemos observar, nuestra fórmula nos quedaría ya establecida de esta manera, ya que son solamente 4 voltajes de entrada, son 4 voltajes de entrada, al igual que 4 resistencias, y como se trata de está conectado a la parte inversora, nuestro voltaje de salida debe ser negativo. Entonces, reemplazando los valores que ya nos da el mismo problema y resolviendo nuestra incógnita, nos da que un voltaje de salida de 4.091 voltios y un voltaje RMS de menos 2.892 voltios. Estos valores se verificarán mediante la simulación. Bueno, una vez ya realizado lo que es la simulación, nos quedaría el circuito de esta manera, ¿no? Entonces, y una vez realizando la simulación transitoria, nos tenemos que observar que nuestro voltaje de salida en esta parte acá sea los menos 4.091 voltios, un voltaje aproximado.
Entonces, realizando la simulación, nos queda de la siguiente manera, en donde, como podemos observar, tenemos el voltaje de salida de menos 4.08, que es un valor sumamente aproximado a los 4.09, y también tenemos el de los menos 2.87 de voltaje RMS, que también es un valor muy aproximado a los menos 2.89 voltios que se obtuvieron mediante cálculo. Y como podemos observar, aquí están todos los voltajes de entrada, ¿no? Que se están colocando, estos voltajes de entrada son todos los voltajes de entrada que se colocan al momento de la simulación, de los 12, de los 7, de los 5 y de los 20 milivoltios pico. Bueno, nuevamente la misma conclusión, que los valores no nos dan exactamente, no estamos trabajando con todos los decimales a los momentos de los cálculos hechos a mano. Entonces sería la principal razón por la que los valores nos varían muy poco. Su margen de error es muy poco. Bueno, y como tenemos el siguiente y último ejercicio, que tenemos que encontrar la expresión matemática que define la operación del circuito mostrado en la figura. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un amplificador sumador-restador, ¿no? El nombre que se le da a esto, PAM, es cuando se realiza una operación de suma y resta de voltajes. Será necesario contar con una ecuación que determine suma-resta. Para este caso, nosotros tenemos que es el voltaje de salida es la ganancia 1 por el voltaje 1 más la ganancia 2 por el voltaje 2 más la ganancia 3 por el voltaje 3. Aquí es menos porque se trata de la parte inversora, entonces se restaría de la parte de la ganancia, de la ganancia 4 y la ganancia 5. Bueno, entonces, para poder nosotros resolver, como se puede observar, nuestro problema, las incógnitas que nos faltan son las ganancias de cada uno de los de las resistencias, ¿no? Entonces, esas las obtuvimos mediante la relación de la resistencia de retroalimentación sobre cada una de las resistencias, en donde nos da una ganancia 1 de 3, la de 2, 12, la de 3, 2, la 4, 5 y la 5, 3. Reemplazando todos los valores y resolviendo, nuestra incógnita nos da que un voltaje de salida de 0.19 voltios. ¿Sí? Para poder comprobar también que nuestro circuito esté bien diseñado, el libro guía nos da una relación para poder comprobar esta misma parte, para poder tener un balance de las resistencias, en donde la suma de las resistencias en paralelo de la parte no inversora es igual a la parte a la misma suma en paralelo de las resistencias de la parte inversora, en donde nos tiene que dar un valor igual. Entonces se puede observar que al realizar la operación nos da un valor igual. Entonces nuestro circuito está bien diseñado y también tiene un balance correcto. Una de las características también principales que vamos a observar aquí es que nuestra señal va a ser positiva. Nuestra primera señal tiene que ser una parte positiva, ya que estamos trabajando con la parte inversora, ¿sí? Con la parte, perdón, con la parte no inversora de nuestro amplificador operacional. En simulación nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, una vez ya realizado nuestro circuito, una vez ya realizado todo nuestro circuito en simulación, nos quedaría de la siguiente manera. Y la simulación nos debería dar un voltaje de salida, en esta parte acá, de 0.19 voltios o 190 milivoltios pico. Bueno, entonces, una vez realizada nuestra simulación, nos quedaría de la siguiente manera, en donde, como podemos observar, la primera señal es positiva. ¿Sí? La primera señal es positiva, entonces quiere decir que también está muy bien realizado nuestro amplificador, sumador, restador, porque tiene que ser siempre la primera señal, tiene que ser positiva. Bueno, como podemos observar, tenemos un voltaje de salida de 189.906 milivoltios pico, en donde es un valor muy cercano a los 190 milivoltios pico que nosotros obtuvimos, o transformando a los 0.19 voltios que se obtienen. Al igual que cada uno de los voltajes, ¿no?, de entrada son valores aproximados, como por ejemplo los 9.19, los 10 milivoltios pico, también tenemos los del 30, de 40, también tenemos de los 60 y de los 20, entre otros. Podemos ver que también nuestros valores son muy aproximados, son con margen de errores muy pequeños, ¿sí? Nuevamente la misma conclusión, estos márgenes se deben dar simplemente porque no se está trabajando con todos los decimales, en este caso es casi muy poco notable la diferencia. Entonces esto nos quiere decir que también nuestro amplificador está trabajando de una manera muy, muy correcta, nuestro circuito está diseñado de una manera correcta. Y esto sería prácticamente todos los ejercicios que se enviaron de tarea. Gracias.